Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. Tenía tiempo queriendo hacer este video en el cual quiero hablar acerca de estas operaciones que con cierta frecuencia aparecen en redes sociales o que incluso ya varios otros canales han hablado sobre ellas y han explicado pues el tema de jerarquía de operaciones, el PEMDAS, etcétera, pero en ninguno de esos videos me parece a mí que se haya dado una explicación lo suficientemente amplia y satisfactoria para entender bien con total certeza cómo es que se realizan estas operaciones. Entonces, en este video voy a explicar cómo se realizan estas operaciones. Voy a explicar por qué el resultado de esta operación es uno de estos dos resultados y no el otro, ¿no? Por qué no hay ambigüedad, por qué es que se realiza en ese determinado orden. Hay algún canal por ahí que vi que decía que las operaciones se deben realizar según convenga, y es un canal bastante famoso por corregir a otros canales, y realmente me sorprendió bastante esta afirmación, porque en matemáticas las cosas suelen estar bien definidas, bien cimentadas, para que no tengan que variar los resultados, para que no sea de acuerdo a tu opinión. Porque imagínense si cada cosa en matemáticas fuera de acuerdo a la opinión o conveniencia de cada uno, bueno, pues no se entendería, ¿no? Entonces, ¿realmente se hacen según te convenga? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a explicarlo en este video, ¿no? Con amplia explicación. Vamos a hablar acerca de jerarquía de operaciones, de lo que es llamado PEMDAS, o que a veces aquí se permuta y se pone PEMDAS, bueno, pues es lo mismo. Y vamos a hablar de convenciones, definiciones, notaciones y todas estas cosas. Lo voy a hacer a mi estilo. Ya saben que a mí me gusta explicar las cosas con profundidad, explayándome bastante. Entonces, este video no es el típico video en el que se explica todo de forma muy rápida en un minuto y cosas así. No, a mí me gusta explicar las cosas con detalle. Entonces, así será este video. De cualquier manera, si quieren adelantar alguna parte, también pueden encontrar los capítulos para este video. Ahí están en la descripción. Y simplemente le pueden adelantar al tema que a ustedes les interese. Bueno, pues entonces empecemos considerando las siguientes operaciones. Tenemos aquí 5 operaciones combinadas que tienen sumas, productos, divisiones, potencias, etcétera. ¿Cómo se realizan estas operaciones? Bueno, pues una regla muy sencilla que se suele enseñar es el método PEMDAS, que de hecho yo también lo he mostrado ya en mis videos de aritmética y de álgebra elemental, y es que es una regla bastante útil realmente para acordarnos del orden en el que hay que hacer estas operaciones, sobre todo cuando apenas estamos empezando a aprender matemáticas, ¿sí? Empecemos con la primera operación. ¿Qué significa esto de PEMDAS? Bueno, P es por paréntesis, luego la E es de los exponentes, M es de multiplicación, D es de división, la A es de adición, o sea, sumas, y la S es de sustracción, o sea, restas, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a recordar la prioridad de las operaciones, es decir, que siempre se realiza primero lo que está entre paréntesis, luego lo que tenga exponentes, luego las multiplicaciones y divisiones, luego las sumas y restas hasta el final. Pero esta regla hay que aplicarla con cuidado porque a veces hay ciertas sutilezas y es donde luego surgen confusiones. Empecemos con la primera operación. Vemos que hay una suma y un producto. Entonces tenemos una adición y una multiplicación. Vemos que primero aparece la multiplicación, así que primero se realiza esta operación. 2 por 3, que es 6, y luego ya la suma, que nos da 11. Eso aquí no hay ningún problema. Luego en la siguiente operación vemos que aparece paréntesis y multiplicación. Entonces primero lo que está entre paréntesis, que es 5 más 2, que nos da 7. Luego los paréntesis los podemos quitar porque ya no hay ninguna otra operación dentro de los paréntesis. Así que simplemente los quitamos, dejamos el 7 y 7 por 3 nos da 21, ¿no? Aquí tampoco hay ningún problema. El problema surge a partir del siguiente ejercicio porque tenemos tanto una división como una multiplicación, y si nos guiamos por esta regla tal como está escrita, vemos que primero aparece la multiplicación y luego la división. Entonces aquí ya podríamos cometer algún error si nos dejamos llevar tal cual, porque primero haríamos la multiplicación 2 por 3, que nos da 6, y luego la división 12 entre 6 nos da 2, ¿no? Pero eso está mal, eso es incorrecto. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque en realidad lo que ocurre es que la multiplicación y la división se encuentran al mismo nivel de prioridad, es decir, no está la multiplicación por arriba de la división. De hecho, por eso es que a veces esto se permuta y se pone PEMDAS, que en realidad pues, o sea, es la misma regla, porque multiplicación y división están al mismo nivel, lo mismo que la suma y la resta están al mismo nivel. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer siempre es realizar las operaciones de izquierda a derecha, es decir, primero 12 entre 2, que nos da 6, y luego 6 por 3, que nos da 18. Pero aquí ya bastantes se estarán preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué se hace de este modo? ¿Por qué hay que hacer esta regla? ¿Somos máquinas que simplemente nos dejamos llevar por lo que nos están diciendo? ¿O hay que razonarlo, hay que reflexionar de dónde surge? Bueno, pues aquí voy a explicar por qué es que se encuentran al mismo nivel
y por qué es válido hacerlos de izquierda a derecha. Y de hecho vamos a ver que incluso esta parte de la regla la podemos omitir. Es decir, no siempre es necesario hacerlo de izquierda a derecha. Podemos cambiar el orden de las operaciones, pero con cuidado, ¿sí? Vamos a ver cómo hacerlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué la multiplicación y la división están al mismo nivel? ¿Por qué se hacen de izquierda a derecha? Bueno, la razón es convención, ¿sí? Es simplemente una regla aceptada. Una convención es un acuerdo, una práctica o una regla que es utilizada por la mayoría y es necesaria para entendernos. Esto lo usamos todo el tiempo, no solo en matemáticas, sino en muchas otras cosas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Son reglas, son costumbres, son definiciones, etcétera, que todos utilizamos para entendernos. Vamos a ver algunos ejemplos y va a quedar esto bastante más claro. Una convención es, por ejemplo, que cuando representamos los números reales en una recta, colocamos los números negativos a la izquierda del cero y los positivos a la derecha. ¿Pero por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no ponemos los positivos a la izquierda y los negativos a la derecha? ¿Realmente habría algo diferente si lo hiciéramos de este modo? O sea, las matemáticas se colapsarían, ya no servirían. En realidad sería igual de válido. Si lo hacemos de este modo o de este modo, las matemáticas funcionarían exactamente igual, solo que pues, nos confundiríamos porque algunos lo hacen de este modo, otros lo hacen de este modo, y si vemos algún diagrama por ahí, podemos cometer más errores. Entonces es mejor que todos lo hagamos del mismo modo para entendernos con mayor facilidad. Otro ejemplo, que es mucho más básico todavía, es por qué utilizamos estos símbolos para representar nuestros números, que son los numerales indoarábigos. La razón es histórica. Es simplemente algo que se ha ido heredando desde hace varios siglos y que lo seguimos utilizando, ¿sí? Por convención. Ya a estas alturas sería muy difícil cambiar los símbolos que usamos para representar los números y cambiarlos por otros, como podrían ser los números mayas o los números babilónicos o algún otro símbolo, a pesar de que estos números son tan buenos como los indoarábigos o incluso en algunos aspectos pueden ser hasta más sencillos de operar con ellos. Por ejemplo, en el caso de los números mayas es muy fácil realizar operaciones de sumas y restas empleando este tipo de símbolos más que con estos de acá arriba, ¿sí? Tiene ciertas ventajas. Y en el caso de los números babilónicos, bueno, pues la base puede resultar útil en ciertos aspectos, ¿no? En cierto tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué usamos estos números y no estos? Por costumbre, por convención, por razones históricas, ¿sí? Esto es otro ejemplo de convención. Otro ejemplo es por qué representamos en la geometría analítica el eje X como el horizontal y el Y como el vertical. ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Qué tal si el X es el vertical y el Y es horizontal? O incluso, en lugar de representarlos así, pues podríamos ponerlos en diagonal, en el ángulo que nosotros queramos, ¿no? ¿Sería válido hacerlo de este modo? ¿Las matemáticas colapsarían? En realidad no, o sea, sería lo mismo. Las matemáticas seguirían siendo las mismas, las reglas seguirían siendo las mismas, solamente que habría ciertas confusiones. De hecho, por eso es que siempre etiquetamos los ejes. Ponemos aquí que es el X y el Y, sobre todo cuando puede haber confusiones, porque sí existen diversos tipos de problemas en los que intercambiamos los ejes, ¿sí? En los que podemos poner al eje horizontal como el Y y al vertical como el X, o incluso ponerlos en diagonal. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en problemas de física, donde resulta más útil colocar el eje horizontal en una diagonal cuando es un problema, por ejemplo, de un objeto que se encuentra sobre una pendiente. Entonces, realmente, el hecho de que lo hagamos la mayoría de las veces de este modo es una convención, ¿sí? Otro ejemplo, la notación matemática que empleamos actualmente. Todos estos símbolos con los que estamos bastante familiarizados, pero quién sabe, ¿se han alguna vez cuestionado por qué usamos estos símbolos? ¿De dónde salen? ¿La humanidad siempre los ha utilizado? En realidad no. Estos símbolos son relativamente bastante recientes. Por ejemplo, aquí tenemos un extracto del Ars Magna de Cardano del año 1545. Observen todo esto que escribe él en ese libro, un párrafo de ese libro. Esto de aquí representa una ecuación, aunque no lo parezca, es una ecuación. Solo que está escrita con una notación que pues, hoy en día ya es bastante obsoleta y que se traduciría en esto de acá, en la notación actual. Aquí ya los invito a que ustedes le den pausa al video y que intenten descifrar qué significa cada una de estas letras, cada uno de estos símbolos, y verán que tiene sentido que esto represente esto de acá. Pero por supuesto, en la actualidad no lo hacemos de este modo, y si lo hiciéramos así no nos entenderíamos. Pues la notación matemática actual también es una convención y es algo que se va modificando también. Quién sabe, quizá en 200, 300 años, si la humanidad sigue existiendo y sigue haciendo matemáticas, muy probablemente los símbolos sean distintos a los que estamos usando en la actualidad, pero siempre se hacen para simplificar la notación, y es algo que nos ayuda también a pensar con más profundidad matemática. En lugar de estarnos
por ejemplo, aquí viendo esto de acá no nos resulta tan obvio muchas propiedades de esta ecuación, y verlo así nos resulta como más familiar porque realmente es más simple esta notación, ¿sí? Y así ocurre con muchas otras cosas. Incluso si ustedes leyeran algún texto griego, por ejemplo, de Diofanto, o incluso más antes, ¿no? Verían que la notación es todavía más engorrosa, más extensa y más difícil de descifrar, ¿sí? Entonces la notación matemática realmente es una herramienta bastante bella y poderosa que tenemos en la actualidad, y es una convención. Estos símbolos que estamos usando aquí en Latinoamérica son los mismos que se usan en Estados Unidos, los mismos que se usan en Europa, los mismos que usan en Asia, etcétera. En todo el mundo usan esta misma notación. Es un gran ejemplo de convención. Ahora, a veces las convenciones pueden cambiar, pueden ser una en un libro o en una determinada clase para un profesor y otra en otro libro, ¿sí? Eso ocurre con algunos símbolos, algunas operaciones que todavía, digamos, pueden no estar lo suficientemente extendidas la notación, y entonces, dependiendo del libro, se usa de un modo o de otro. El ejemplo más sencillo es este de aquí, ¿no? Si el 0 es un número natural o no es un número natural. Realmente hay libros donde se considera natural y hay otros libros donde no. Y es algo que se suele aclarar, sobre todo en los primeros capítulos del libro. ¿Por qué se usa de este modo y de este modo? ¿Por qué no nada más de una sola forma? Bueno, pues en realidad es porque hay ciertos contextos donde resulta más conveniente que el 0 sí sea un número natural y otros donde resulta que no sea un número natural. Es simplemente conveniencia. Pero aquí, precisamente para que no haya confusiones, esto se suele aclarar al inicio de los libros, y una vez aclarado, se usa así a lo largo de todo el desarrollo en el libro, a menos que se indique explícitamente lo contrario, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de que las convenciones a veces pueden variar, pero siempre es necesario hacer la aclaración. Otro ejemplo en el que las convenciones pueden variar es por la zona geográfica. Por ejemplo, para realizar esta división 20 entre 3, bueno, pues acá en México lo hacemos de este modo, pero en Sudamérica, por ejemplo, en varios países lo hacen de esta otra forma. El algoritmo es el mismo, tiene la misma validez, el resultado que obtenemos es el mismo, pero pues simplemente es diferente el modo de ordenar los números. Aunque incluso puede haber una notación o una forma de hacerlo que puede resultar más conveniente en algunos contextos. Por ejemplo, hacerlo de este modo es más conveniente cuando queremos cambiar un número de una base a otra. Si quisiéramos cambiar de base decimal a base ternaria, por ejemplo, o binaria, bueno, pues nos resulta más conveniente hacerlo así que de este modo, ¿sí? Pero bueno, simplemente son formas diferentes de hacerlo por costumbre de cada una de las zonas geográficas y también seguramente por razones históricas y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas es la forma correcta? Las dos son correctas, realmente. No hay una forma correcta universal en este caso y así en muchos otros casos, ¿no? Sino que simplemente cada país lo hace a su modo, y para entendernos, bueno, pues tendríamos que ver el contexto, tendríamos que ver de dónde procede la operación y podríamos entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces, muchas cosas no es que haya una forma correcta como tal, pero sí se debe aclarar. Bueno, otro ejemplo, y en este sí puede haber ciertas confusiones si no se aclara o si no se entiende de dónde proviene, ¿no? Que es la forma de representar los números. Si usamos comas o puntos para separar los miles, los millones, la parte decimal, etc. Tenemos mayormente estas 4 notaciones para los números. Por ejemplo, en estas dos de acá arriba se separan los miles con un espacio y la parte decimal aquí con una coma decimal y aquí con un punto decimal. Y en estas dos de acá abajo, igualmente, en un caso con punto decimal, la otra con coma decimal, pero los miles aquí se separan con coma y acá se separan con un punto. Y hay países en los que se usa una o la otra. O sea, estas 4 se usan en diferentes zonas geográficas y aquí sí pueden ocurrir confusiones porque a veces puede parecer que un número que tiene coma realmente está separando miles, cuando en realidad lo que quería decir era que separaba la parte decimal, y entonces ahí sí pueden ocurrir confusiones. Pero estas confusiones se arreglan con ciertas sugerencias, digamos, ciertas reglas o normas que se establecen, por ejemplo, por parte de la Real Academia Española, y que se recomienda que todos sigan precisamente para evitar que haya confusiones al momento de leer, por ejemplo, un artículo en el que aparece uno de estos números y quizás ese artículo lo escribió alguien en Sudamérica y lo está leyendo alguien en Norteamérica y utilizan diferente tipo de notación, ¿no? Entonces, lo que se suele recomendar en estos casos es separar los miles solamente con espacio, no usar ni punto ni coma, y la parte decimal sí se separa o bien con punto o bien con coma. Las dos se suelen aceptar, ¿sí? Realmente. O sea, da igual que la parte decimal sea con coma o con punto, ahí no hay confusión.
La confusión puede ser acá al separar los miles. Entonces ahí se recomienda no usar un símbolo para separar los miles. No es necesario. Simplemente con un espacio ya con eso es suficiente para que sea fácil leer cantidades, sobre todo muy grandes, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo de convención por zona geográfica. Pero bueno, vayamos de regreso a lo que nos interesa. Las operaciones. ¿Por qué se realizan de izquierda a derecha? Por convención, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay ciertos países en el mundo donde los textos los escriben de derecha a izquierda y otros donde escribimos de izquierda a derecha. Pues en toda Latinoamérica, en toda América en realidad, escribimos de izquierda a derecha. En Europa escriben de izquierda a derecha, pero por ejemplo, los países árabes, bueno, pues escriben de derecha a izquierda, ¿sí? Sin embargo, las matemáticas, las operaciones, las realizamos de izquierda a derecha en todo el mundo. Eso es una convención importante. Si tenemos una operación como esta de aquí, 8 menos 5, la entendemos así, de izquierda a derecha, es decir, al 8 le restamos 5. No la entendemos nunca de derecha a izquierda, no es que al 5 le quitemos 8. Eso ni en los países árabes lo entienden así, o sea, hasta en esos países donde escriben de derecha a izquierda, en las operaciones matemáticas las leen de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo que significa es, a 8 le restamos 5. ¿Qué nos queda? Nos queda 3, ¿no? Nunca significa que a 5 le restamos 8, o sea, esta operación nunca va a ser menos 3, ¿no? Eso es algo que ya tenemos bastante naturalizado, pero que hay que aclarar aquí porque en parte explica lo que vamos a ver más adelante para explicar las operaciones del inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en el caso de la división, esto de aquí significa que el 8 lo dividimos entre 4, por lo cual nos queda 2, y nunca significa que el 4 se divide entre 8, o sea, esto no va a ser 0.5 o 0,5, ¿sí? Bueno, entonces veamos también algunas convenciones sobre la multiplicación. Para empezar, la multiplicación es una operación que se representa con un montón de símbolos. Entre ellos están estos de aquí, la cruz, ¿sí? El punto y el asterisco, ¿no? Son de los símbolos que más se emplean. Por ejemplo, esto de aquí representa 3 por 2, que nos da 6, pero también lo podemos poner con un puntito, 5 por 4, que nos da 20, o con un asterisco que se suele usar mucho, por ejemplo, en las computadoras, ¿no? Entonces, una cosa que se suele hacer es que al inicio, en la primaria, cuando apenas estamos aprendiendo la multiplicación, usamos este símbolo, pero luego ya en la secundaria, cuando empezamos a usar álgebra, dejamos de usar este símbolo y empezamos a usar el puntito. La razón es esta de acá, porque una vez que estamos estudiando álgebra, pues usamos mucho la letra X para representar pues una variable, una incógnita. Y si siguiéramos usando este símbolo para la multiplicación, bueno, esto es confuso, ¿no? O sea, porque esto es una X o es un por. Esto es una X o es un por. Puede haber ahí confusiones, ¿no? Entonces se deja de usar este símbolo y se usa el punto, o mejor aún, se omite el punto y nada más se pone 2x. Y esto de aquí se entiende que pues es una multiplicación igualmente. Cuando tenemos un número junto a una letra, eso se entiende como una multiplicación, y esto a su vez también es una convención en la notación, ¿sí? Y se suele aclarar en los libros al inicio que la multiplicación se omite cuando tenemos por ahí variables cerca unas de otras o cerca de números, ¿no? Entonces, esto es muy usual, omitir el punto, y esto de aquí sigue representando una multiplicación. Eso será importante en un momento más. Entonces, otra convención sobre los paréntesis, por ejemplo. En el caso de los paréntesis indican que una operación tiene prioridad, es decir, que se debe realizar primero, y eso es algo que lo aceptamos todos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esto de aquí hay unos paréntesis. A pesar de que la regla PEMDAS nos diga que primero se hacen las multiplicaciones antes que las sumas, el hecho de que aparezcan estos paréntesis nos indican que primero hay que hacer las operaciones que están aquí adentro, ¿sí? Independientemente de lo que haya afuera. Entonces primero hacemos el 2 más 1, que nos da 3. Ahora, este 3 lo podríamos seguir escribiendo entre paréntesis, pero no es necesario, porque como ya no hay más operaciones dentro del paréntesis, no hace falta escribir los paréntesis, ya no están indicando una operación que tiene prioridad. Así que los podemos quitar, y entonces lo que tenemos es 3 por 3, que nos da 9. Esa es la forma correcta de realizar esta operación. Pero igual que en el caso de las variables, este puntito para indicar la multiplicación se suele omitir, y en lugar de escribirlo de este modo, se escribe de este modo. Es muy usual, ¿sí? Es común omitir el punto cuando tenemos paréntesis y afuera un número que está multiplicando. Esto es muy usual. Entonces el punto se puede escribir o se puede omitir, y en ambos casos es válido. Bueno, entonces respondamos una de las preguntas que ya tiene que ver con el PEMDAS. ¿Por qué se realiza primero el producto antes que la suma? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo hacer simplemente esta operación de izquierda a derecha como dijimos antes? Que se hacen de izquierda a derecha. Entonces, si lo hiciéramos de izquierda a derecha, primero sumamos 5 más 2, que nos da 10, y luego 10 por 3 nos da 30. Sería muy fácil todo, ¿no? Como que parecería que nos estamos complicando innecesariamente. Pero en realidad, lo que ocurre es que el producto como tal
lo que representa es una suma a su vez, ¿sí? No perdamos eso de vista. La multiplicación es una suma repetida, ¿sí? En el caso de la multiplicación de números enteros positivos, o sea, de números naturales. Es decir, que en este caso 2 por 3 lo que significa es que se suma 2 veces el 3. Así es como lo aprendemos en la primaria y así es como se define en matemáticas, desde la teoría de conjuntos, ¿sí? Una multiplicación es una suma repetida. Entonces 2 por 3 es lo mismo que sumar 2 veces el 3 y 3 más 3 nos da 6. O sea que esto que está aquí, este símbolo, este 2.3, esto de aquí lo que en realidad está representando es un solo número, este 6, ¿sí? Entonces lo podríamos nosotros cambiar de esta manera. O sea, este 2 por 3 es como si, digamos, estuviéramos compactando esto de aquí de esta forma. Que a lo mejor aquí no se ve tanto ahorro de espacio, pero imagínense que fuera 2 por 10. Bueno, pues tendríamos que poner si fuera 10 por 3, ¿no? Tendríamos que poner 10 veces el 3 sumándose. Y eso sí ya es pues bastante extenso. Entonces mejor lo compactamos a este producto, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá, por la forma en la que el producto lo que representa es una suma repetida. Y entonces aquí queda más claro cómo se realiza la operación, ¿no? Podemos sumar estas cantidades en el orden que queramos, podemos intercambiar el orden, podemos sumar primero el 5 y el 3 y luego el resultado con este 3, o primero este 3 con este 3 y luego el resultado con el 5. Eso es porque la suma es conmutativa y es asociativa. Entonces podemos hacerlo en cualquier orden, pero como ya todos son sumas, bueno, no hay ningún problema. Entonces, en este caso ya para terminar, bueno, pues simplemente al sumar nos queda 11, que es lo mismo que si primero hacemos el producto, 2 por 3, 6, y luego le sumamos el 5 y nos da 11. Esa es la razón por la que primero se realiza el producto. Ahora aquí ya algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, la multiplicación es una suma repetida cuando se trata de números enteros positivos, pero ¿qué pasa cuando son números decimales, ¿no? O peor aún, cuando son números, no sé, irracionales, ¿no? O cuando es pi, por ejemplo, como si multiplicas 2 por pi, pues cómo pones o más bien pi por 2, ¿no? ¿Cómo pondrías pi veces el número 2 sumándose? Pues bueno, ahí ya lo que ocurre es que luego se extiende, ¿no? Esta definición de la multiplicación como una suma repetida se va extendiendo primero hacia los enteros negativos, luego hacia los racionales, luego hacia los irracionales y luego incluso hacia los números complejos. Pero esas ya son extensiones que se van realizando de manera formal mediante la definición de relaciones y de relaciones de equivalencia, particiones y un montón de cosas que ya se ven en álgebra abstracta o incluso en un curso de álgebra superior. ¿Sí? Eso ya lo iré explicando con más detalle en el curso que estoy preparando de álgebra superior. ¿Sí? Ahí ya lo iré haciendo paso a paso. Pero de momento no, vamos a pensar todo como números enteros positivos y esto mismo realmente es válido cuando se trata de números reales en general. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya la razón por la que primero se realiza el producto. Lo que pasa es que el producto en realidad es una suma disfrazada. Ahora, lo mismo ocurre en el caso de la exponenciación o potenciación. Cuando tenemos aquí 5 por 2 al cubo, esto de aquí lo que representa es una multiplicación repetida, ¿sí? Es decir, el 2 elevado al 3 lo que representa es 2 por 2 por 2, 3 veces. Entonces esto lo podríamos cambiar aquí y entonces al final lo que tenemos aquí es una multiplicación de 4 números. Y resulta que la multiplicación también es asociativa y conmutativa, así que también se puede hacer en cualquier orden. Se pueden aquí cambiar, permutar los números como queramos y luego multiplicar primero 2 de ellos, luego el siguiente y luego el siguiente en el orden que queramos, porque la multiplicación es asociativa y conmutativa. Entonces, en este caso, este 2 al cubo es lo mismo que este 2 por 2 por 2. Es como si esto de aquí lo contrajéramos y lo abreviáramos con esto de acá, pero esto de acá es esto al final. Entonces, al hacer la operación, esto de aquí hay que tener en cuenta que primero es una multiplicación repetida. Por eso es que se realiza en primer lugar. ¿Sí? Bueno, entonces ahí queda el resultado. Creo que aquí no hay muchas dudas, ¿no? De por qué se hace así. O sea, aquí no hay confusión, no suele ser un tema o creo que nadie realmente piensa en primero multiplicar 5 por 2 y luego eso elevarlo al cubo, ¿no? Me queda más claro que primero se hace el 2 al cubo, pero esta es la razón y es similar a lo anterior de la suma y el producto. Entonces, con esto ya hemos explicado algunas de las letras de la jerarquía de operaciones o PEMDAS, ¿no? Ya explicamos los paréntesis, que se hace primero por convención, los exponentes, la multiplicación, que es lo que acabamos de explicar, y la adición. Pero todavía no hemos dicho nada sobre la división y la sustracción, ¿no? Todavía queda la duda, ¿estas operaciones en qué parte se realizan? Bueno, pues en realidad lo que pasa es que la multiplicación y la división se encuentran al mismo nivel y la adición y la sustracción también se encuentran al mismo nivel. ¿Pero qué significa que se encuentran al mismo nivel? ¿Y por qué se encuentran al mismo nivel? ¿Y cómo se hacen las operaciones para este tipo de casos, ¿no? Entonces vamos para allá. A ver,
Empecemos con la resta y la suma. En el caso de la resta en realidad es una suma disfrazada. ¿Sí? Es, digamos, una forma de representar una suma, ¿sí? Pero una suma especial. Estamos sumándole a un número el inverso aditivo de otro número. Por ejemplo, en este caso, 5 menos 2, en realidad lo que representa es la suma del 5 con el menos 2. Pero es una suma al final, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es sumar el inverso aditivo del 2, ¿sí? Aquí podría parecer un poco tramposo, sobre todo para quienes aún no han visto nada de álgebra superior o de álgebra abstracta, pero en realidad lo que ocurre es que esto de aquí es un solo número, es una sola unidad, el 2 negativo, ¿sí? O sea, estamos haciendo una suma entre dos números, el número 5 que es positivo y el número 2 que es un número negativo, el número menos 2, perdón, ¿sí? O sea, este es un número, este es otro número, ¿sí? No es que estemos haciendo como tal, o bueno, más bien, a esto es a lo que le terminamos llamando una resta, pero en realidad esto es una forma de abreviar la suma de un número positivo con un número negativo. Entonces, este menos 2 lo que representa es el inverso aditivo del 2. El inverso aditivo, por definición, es otro número que al sumárselo a este de acá nos dé el 0. O sea, el menos 2 es el inverso aditivo del 2 porque si al 2 le sumamos el menos 2, el resultado es 0. El 0 es importante en el caso de la suma porque es el neutro de la suma. Todo esto ya son conceptos ya un poquito más avanzados de álgebra abstracta, pero de todas formas los quise poner aquí para que se vea que todo esto está bastante bien fundamentado, ¿sí? Pues al final, una resta es una suma, pero es una suma entre un número positivo y un número que es negativo, ¿sí? Y además la suma tiene dos propiedades muy importantes que ya mencioné, que son esta de aquí, la propiedad asociativa y la conmutativa. La asociativa nos dice que primero podemos sumar el primero con el segundo y luego el resultado con el tercero, o primero podríamos sumar el segundo con el tercero y luego el resultado con el primero. Eso es lo que quiere decir la asociativa. Y la conmutativa quiere decir que podemos cambiar el orden de los sumandos y que el resultado pues sigue siendo el mismo. Entonces veamos un ejemplo en el que ya tenemos aquí una combinación de sumas y restas. Estas operaciones, ¿cómo se pueden realizar? Bueno, primero recordemos, la resta en realidad es una suma disfrazada. Entonces esto de 12 menos 2 es lo mismo que decir que al 12 le estamos sumando el número negativo menos 2, ¿sí? Y luego le estamos sumando también el 3. Entonces esta es en realidad una suma de tres números que aquí se abrevia con simplemente colocando el menos directamente sin poner la suma todo el tiempo, ¿sí? Pueden ustedes ver que realmente sería bastante tedioso tener que estar siempre escribiendo sumas y siempre paréntesis, saldrían un montón de paréntesis y esto se puede abreviar pues directamente escribiéndolo como una resta, ¿no? Bueno, entonces esta operación ¿cómo la podemos hacer? Bueno, pues la forma más sencilla que podríamos emplear es hacer las operaciones de izquierda a derecha. Y eso lo podemos hacer siempre, ¿sí? O sea, así tal como están escritas, nos vamos de izquierda a derecha. Entonces primero al 12 le sumamos el menos 2. Pues al hacer esa suma eso nos da 10. Y luego al 10 le sumamos el 3 y eso nos queda 13. Entonces estamos haciendo la operación de izquierda a derecha y llegamos al resultado correcto. Pero no tiene por qué ser nada más de este modo. Podríamos cambiar el orden de las operaciones, siempre y cuando lo hagamos con mucho cuidado, porque aquí es donde empiezan a ocurrir errores. Al ver esta operación, muchos estudiantes, sobre todo que van empezando con el tema de las operaciones con números positivos y negativos, ven esta suma y bueno, pues tienen la tentación de primero sumar 2 más 3, que parece lo más fácil, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues sumo el 2 con el 3, me da 5 y entonces tenemos 12 menos 5 que me da 7. Pero ya me quedó un resultado diferente que si lo hubiera hecho de este modo. Entonces esto es incorrecto. Y no es la forma correcta de hacer las operaciones. Pero ¿dónde está el error? ¿Por qué no puedo sumar primero el 2 con el 3? Bueno, lo que pasa es que en realidad aquí este número no es el 2. Este número es el menos 2, el negativo del 2. Es el menos 2. Recordemos que esta operación en realidad representa esta operación. Y nada más que aquí se está abreviando. Pero es esta operación la que representa. En esta operación sí podríamos primero sumar estos dos últimos números. Eso sí lo podemos hacer por la propiedad asociativa. Pero vean que esto ya es diferente, porque ya ahora al negativo del 2 le estamos sumando el 3, ¿sí? Entonces esto es 1. ¿Sí? Entonces ya no nos queda 5, nos queda 1. Y el 12 más 1 nos da 13, el mismo resultado que antes, ¿sí? Aunque lo estemos haciendo en otro orden. Incluso podemos cambiar los términos de posición, pero igualmente haciéndolo con cuidado. Esto de aquí, no perdamos de vista que en realidad representa todo esto de acá. Y una vez que está escrito así como una suma, bueno, pues ya por la propiedad conmutativa, podemos nosotros conmutar todos estos términos, los podemos permutar en el orden que queramos. Por ejemplo, podría poner primero el 12, luego sumarle el 3 y luego finalmente sumarle el menos 2. Entonces, luego puedo sumar 12 más 3 primero, eso me da 15, y luego al 15 le sumo el menos 2
y eso ya me da de nuevo 13. ¿Sí? Entonces vemos que el resultado que obtenemos es el mismo en todos estos casos. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo con cuidado. Hay que tomar en cuenta que en realidad tener esta operación es una suma, solo que es una suma disfrazada. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo ocurre en el caso de una división. Una división en realidad es un producto disfrazado. ¿Sí? En el caso de una división, lo que se está haciendo es la multiplicación por el inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo se representa así, con un exponente menos 1. Entonces, 2 a la menos 1 es el inverso multiplicativo de 2. Aquí también hay ciertos detalles porque ya alguien podría estar pensando, oye, pero ¿qué tiene que ver aquí la potencia negativa con un producto, con una división? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese menos 1? Bueno, en realidad es una notación. O sea, esto de aquí denota al inverso multiplicativo del 2, pero después se puede observar que tiene relación con las potencias negativas, o que de hecho nos sirve para luego definir las potencias negativas. Por esa razón es que nos conviene de una vez escribirlo como un exponente, ¿sí? Pero esto ya se ve en álgebra abstracta. Ya otra vez son temas un poquito más avanzados. ¿Qué es lo que cumple el inverso multiplicativo? Bueno, pues que si multiplicamos este 2 por 2 a la menos 1, bueno, pues eso nos da como resultado 1. Y el 1 es importante en la multiplicación porque es el neutro multiplicativo. Si vean que todo es análogo, como en el caso de la suma. ¿Sí? En el caso de la suma es el 0, el neutro aditivo, y el inverso aditivo es aquel que sumado con otro número nos da el 0. En el caso del producto, el 1 es el importante, que es el neutro multiplicativo, y el inverso multiplicativo es aquel que multiplicado por otro número nos da el 1. Bueno, pues todo eso son de temas de álgebra abstracta, pero pues son las definiciones precisas de lo que representa en realidad la división y la resta, ¿sí? Entonces veamos aquí también los mismos ejemplos que antes. El producto, igual que en el caso de la suma, es asociativo y conmutativo. Tiene estas dos propiedades. Es decir, que nos permite realizar las operaciones en cualquier orden, ¿sí? Pero siempre y cuando lo tengamos expresado como un producto. Entonces, en este caso, esta operación de 3 números en las cuales hay una división y un producto, ¿cómo la podemos realizar? Bueno, pues entonces aquí tenemos una división para empezar, ¿no? Esta división en realidad lo que representa es un producto disfrazado. Esto de aquí, entre 2, lo que quiere decir en realidad es por 2 inverso multiplicativo de 2, ¿sí? Y una vez que queda expresado así como un producto, bueno, pues podemos hacerlo en el orden que nosotros queramos. El orden que podemos usar por simplicidad siempre es operar de izquierda a derecha. Esto lo podemos hacer siempre para no complicarnos, ¿no? Entonces hacemos las operaciones de izquierda a derecha, es decir, primero el 12 por el inverso multiplicativo del 2, que sería lo mismo que decir 12 dividido entre 2, eso nos da 6, y luego 6 por 3 nos da 18. Vean que es lo mismo que desde acá haberlo hecho. 12 entre 2 son 6 y 6 por 3 18, ¿sí? Pero expresándolo de este modo como un producto, queda claro el orden en el que se pueden realizar las operaciones, porque incluso podríamos cambiar el orden a otro orden que nos guste más, pero hay que hacerlo con cuidado. Lo mismo que hicimos antes en el caso de la suma y la resta, de la suma y la resta, lo mismo ocurre aquí para el caso del producto y división. Que aquí también es un error bastante común que las personas piensen, bueno, pues si tengo esta operación, ¿qué tal si primero multiplico 2 por 3? Entonces hacen 2 por 3 y eso les da 6, ¿no? Y 12 entre 6 da 2, ¿no? Pero ya me quedó un resultado diferente que acá arriba. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas en el orden correcto, ¿sí? En realidad, no perdamos de vista otra vez que la división es un producto disfrazado. Es decir, esto lo podemos poner así: 12 por el inverso multiplicativo de 2 por 3. Y entonces, una vez que está escrito de este modo, ahora sí lo podemos hacer en otro orden que nos resulte más conveniente. Por ejemplo, si queremos hacer primero los dos últimos, bueno, pues tendríamos que hacer esta operación, que es el inverso multiplicativo de 2 por 3. Esto sería lo mismo que decir 3 dividido entre 2, y eso nos da 1,5. Aquí lo estoy poniendo con coma en lugar de punto para que no haya confusión con el punto de la multiplicación, ¿sí? Pero es un número decimal, 1,5. Entonces ahora multiplicando 12 por 1,5 obtenemos el mismo resultado que antes, porque lo estamos haciendo correctamente. Incluso podemos permutar, cambiar el orden de los términos. Podríamos, por ejemplo, una vez escrito de esta manera, multiplicar primero el 12 con el 3 y luego con el 2 inverso, de esta manera. Vean que estoy cambiando el orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto, que es otro modo de decir que el producto es conmutativo. Entonces ahora primero puedo multiplicar 12 por 3, eso me da 36. 36 por 2 inverso es lo mismo que 36 entre 2 y eso me da 18. Vean como todos los casos va quedando el mismo resultado porque lo estamos haciendo de acuerdo a las definiciones, convenciones, propiedades, etc. ¿Sí?
las convenciones de operar de izquierda a derecha, las definiciones de que la división en realidad es un inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, y las propiedades, claro, la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, todo bien aquí aplicado, ¿no? Entonces, como se puede ver, es que las operaciones no se realizan según te convenga, como decía por ahí alguien en otro video. No se realizan según te convenga, ¿no? Sino que hay que hacerlas de un modo que todos nos entendamos. Este orden en el que la estamos haciendo aquí en este video es el mismo orden correcto en el que lo debería hacer una calculadora y que realmente lo hace una calculadora. Es el mismo orden en el que lo hacen los chinos, los árabes, los europeos, etcétera. El mismo orden, ¿sí? Para que todos nos entendamos. Esa es la finalidad. Entonces volvamos a lo que dijimos antes, la jerarquía de operaciones, la multiplicación y división están al mismo nivel y la adición y sustracción están al mismo nivel porque en realidad multiplicación y división son lo mismo y adición y sustracción son lo mismo, ¿sí? O sea, una sustracción es un tipo de adición, una división es un tipo de multiplicación. Pero para no complicarnos tanto, siempre podemos optar por hacer las operaciones de izquierda a derecha cuando tengamos multiplicaciones y divisiones, o de izquierda a derecha siempre que tengamos solamente sumas y restas, ¿sí? Esa es una forma que podemos emplear siempre para no confundirnos, y por eso es que a los estudiantes, cuando apenas están aprendiendo el tema de jerarquía de operaciones, se les da esta regla y se les dice siempre háganlo de izquierda a derecha cuando tengan una combinación de multiplicaciones con divisiones, ¿sí? Para no complicarnos tanto. Pero una vez que ya entendemos que una división es una multiplicación y que una sustracción es una suma, podemos cambiar el orden, ¿sí? Siempre y cuando lo hagamos con cuidado, aplicando correctamente las propiedades asociativa y conmutativa, ¿sí? Bueno, pues entonces regresemos a las operaciones que vimos al inicio. Ahora sí ya tenemos todo lo necesario para poder realizar estas tres de acá, ¿no? Pues ya vemos que aquí tenemos una división y una multiplicación y que son del mismo nivel y podemos siempre hacerlas de izquierda a derecha. Así que 12 entre 2 nos da 6 y 6 por 3, 18. Aquí vemos que hay una suma, un producto y una potencia. Primero hacemos la potencia porque es una multiplicación abreviada. Entonces es como tener 3 por 2 por 2, ¿sí? Entonces sería 4 por 3, 12. Bueno, primero 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12. Y luego la suma 2 más 12 que nos da 14. ¿Sí? Pues ahí está. Y aquí otra operación que también se suele ver mucho en las redes y en la que suele haber mucho debate de cómo se realiza. Bueno, pues realmente con lo que ya vimos se puede hacer sin ambigüedad. Primero estamos todos de acuerdo en que hay que hacer lo que está dentro de los paréntesis. 2 más 2 nos da 4. Ahora, ¿esto de aquí qué significa? Es una multiplicación, como dijimos antes. Cuando hay un número junto a un paréntesis, eso es una multiplicación, solamente que estamos omitiendo el punto que representa la multiplicación. O sea que escribirlo así es lo mismo que escribirlo así. Y entonces lo que tenemos aquí ahora es como este ejercicio de acá. Es lo mismo, tenemos primero una división y luego una multiplicación. Así que podemos hacerlo de izquierda a derecha para no complicarnos. 8 entre 2 nos da 4 y 4 por 4, 16. Pero que no estamos de acuerdo. Que yo pienso que primero hay que multiplicar 2 por 4. Bueno, pues hay que hacerlo correctamente. En realidad la división es una multiplicación por el inverso. O sea, en este caso dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo de 2. Y entonces ahora sí puedo hacer primero los dos últimos números. 2 inverso por 4. ¿Sí? Bueno, eso me daría 2. Bueno, aquí yo le cambié el orden, pero pues es lo mismo. Entonces 4 por 2 inverso, eso nos da 2 y 8 por 2, 16. Esto de aquí que hice, esta parte de acá, es válida porque la multiplicación es conmutativa. Pero vean que incluso puedo cambiar el orden de estos factores poniendo primero el 8 con el 4 y luego el 2 inverso y multiplicar primero 8 por 4 que me da 32 y luego el 32 por 2 inverso que sería lo mismo 32 entre 2 y otra vez obtenemos 16. Esta parte de aquí no es tan fácil de ver con esta notación, que yo pueda primero multiplicar este 8 con este 4 y luego dividir entre 2, ¿no? O que pueda, como le dice acá, primero dividir el 4 entre 2 y luego multiplicar por 8. Puede haber ahí ciertas confusiones, pero escribiéndolo siempre así, como una multiplicación, bueno, queda claro el orden en el que podemos cambiar estas operaciones para hacerlo de otra manera. Pero siempre podemos optar por hacerlo de izquierda a derecha para no complicarnos, ¿no? Entonces, resumiendo lo que vimos en este video, siempre es importante conocer y entender convenciones, notaciones, definiciones y propiedades, ¿sí? Y gran parte de estas cosas se memoriza. No hay que tener nada en contra de la memorización. Es un proceso importante en el aprendizaje. Es importante memorizar cosas. Es importante memorizar definiciones, memorizar notaciones, memorizar incluso propiedades. A pesar de que se puedan demostrar después, es mejor ya tenerlas memorizadas y saber aplicarlas. Eso sí, siempre aplicarlas correctamente. Entonces, las reglas en general son muy útiles.
siempre y cuando se apliquen correctamente. Y no hay nada de malo en memorizarlas. Porque veo también como que mucha esta tendencia entre los videos de que no memorices nada, no seas como una máquina, no hagas las cosas automáticamente. Bueno, estoy de acuerdo en que no hay que hacer las cosas automáticamente, que hay que tratar de entender todo lo que se está haciendo, de entender los fundamentos, de razonar. Pero hay muchas cosas que es mejor ya tenerlas memorizadas porque nos ahorran pasos que innecesariamente estaríamos repitiendo una y otra vez si siempre quisiéramos justificar todo. O sea, ni siquiera en las matemáticas estamos todo el tiempo justificando hasta lo más mínimo, ¿sí? He visto, por ejemplo, que hablan mucho de las ecuaciones al despejar y que no pases restando, no pases sumando, sino que suma en ambos lados o resta en ambos lados. Sí, eso es el proceso correcto, pero es mucho más rápido si sabemos pasar restando, pasar dividiendo, etcétera. Nos ahorramos pasos, son como atajos, pero esos atajos hay que tenerlos bien dominados y usarlos correctamente para no cometer errores, ¿sí? Y siempre que haya dudas, bueno, pues se puede hacer la demostración. Bueno, entonces, en conclusión, sigan usando el PEMDAS o la jerarquía de operaciones con confianza, no tiene nada de malo, ¿sí? A pesar de que otros canales les digan, no, es que no se debe usar, pueden hacerlo según les convenga, pues no, ¿sí? O sea, el PEMDAS está bien pensado y es una forma pues bastante pedagógica de entender el orden en el que se realizan las operaciones. Y bueno, como les decía, bueno, con esto estoy respondiendo una de muchas preguntas que salen en matemáticas, ¿no? Pero hay otras preguntas que también surgen, como lo que menciono del despeje, ¿no? ¿Por qué este más 3 es válido pasarlo como menos 3? ¿O por qué la fórmula de segundo grado se puede usar, ¿no? O si habría que memorizarla o siempre hacer el proceso de completar el trinomio. ¿O por qué la raíz cuadrada siempre es un número positivo y nunca es un número negativo? ¿De dónde sale esto? Esto es otro ejemplo de convención. ¿O por qué en el caso de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que esto suele ser hasta un meme? ¿Por qué esto de aquí, que es una derivada y que es una notación para la derivada y por lo tanto no es una fracción? ¿Por qué lo tratamos como una fracción y luego pasamos el dx multiplicando y el y dividiendo? O sea, nos estamos contradiciendo. Esto no es una fracción, pero lo tratamos como fracción. ¿Por qué es válido hacer esto? Bueno, pues todo esto son preguntas interesantes que ya iré dejando para más videos más adelante. Ustedes déjenme en los comentarios si les interesaría que explique también estos temas así paso a paso con detalle como lo hice en este video. Y bueno, también los invito a que se unan al canal si aún no lo han hecho. Al hacerse miembros del canal, bueno, pues obtienen un montón de beneficios, entre ellos una insignia que aparece en su nombre. También su nombre aparece en los créditos al final de mis videos. Y además, muy importante, tienen acceso a una lista de reproducción con cientos de videos que son exclusivos para los miembros, donde resuelvo bastantes ejercicios muy interesantes. Entonces, los invito a darle clic al botón unirse y ahí pueden ver más información, los niveles de membresía, los costos que tienen estos niveles y los beneficios que obtienen con cada uno de ellos. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.